Hoy, en Sociedad Transparente, la corrupción nos cuesta más o menos algo así como 1.5 billones de pesos al año. Por el hecho de que si me detuvo un tránsito, en lugar de que me sancionen porque me paré en alto, pues le voy a dar una mordida para que me deje ir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más en este mes de marzo de Sociedad Transparente, un programa de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, en donde queremos compartir con usted la importancia de este nuevo derecho. Queremos que usted lo conozca, que usted lo ejerza y que con esto podamos contribuir a un mejor proceso de rendición de cuentas de las autoridades. Les decíamos la semana pasada que en Puebla se llevó a cabo una mesa de análisis sobre lo que se ha discutido en el Senado, en la Cámara de Diputados, para reformar la Constitución y fortalecer el derecho de acceso a la información de todos los y las mexicanas. Es importante en esta ocasión conocer el punto de vista del impacto social de estas reformas y por eso vamos a escuchar la participación que en la Escuela Libre de Derecho tuvo el licenciado Miguel Castillo, quien es consejero del Instituto de Acceso a la Información Pública en Yucatán y quien fungió también como presidente de COMAIP, de todos los órganos de transparencia. Hace un par de semanas platicaba en Tijuana lo que para mí tiene enorme relevancia en cuanto a la construcción de un gran acuerdo nacional para llevar a un sistema nacional de transparencia a otro nivel. Tenemos que ser justos primero y reconocer que México en los últimos 10 años ha construido un sólido y robusto sistema de transparencia. Somos la envidia de muchos países de América Latina, de muchos países de Europa. Tenemos un andamiaje fuerte, novedoso, un andamiaje institucional y legal muy robusto. Sin embargo, desgraciadamente, como nos pasa mucho a los mexicanos, lo hemos ido construyendo disfuncionalmente, lo hemos ido construyendo dispersamente. Cada quien ha entendido en cada uno de los estados la transparencia y aunque tengamos, digamos que reglitas generales, no es lo mismo el acceso a la información pública en Puebla, que en Yucatán, que en Morelos, que en Sinaloa, que en Baja California. ¿Por qué? Porque las leyes son diferentes, porque los plazos son diferentes, porque las especialidades en el ejercicio del derecho a acceso a la información es diferente. Y esto lo hemos visto quienes hemos llegado a las instituciones de acceso como una enorme necesidad de homologar el acceso a la información pública en beneficio del ciudadano. Hoy, para que tengan una idea práctica, un ciudadano de Puebla que quiera hacer uso del acceso a la información en otro estado de la República, primero tiene que saber, primero si lo puede hacer por internet, qué sistema tiene, cuál es el sistema, darse de alta en un password y una contraseña, en vez de tener todos un sistema nacional en donde en una misma página pudiéramos solicitar información a cualquier entidad de gobierno de cualquiera de los 3 niveles. Esa ha sido la gran lucha que estamos llevando a cabo desde la COMAIP. Y que les voy a decir algo con mucho orgullo, hoy parece que en el centro de la República esto ha hecho eco. Yo quiero ser muy preciso cuando hablo de este tema por 2 razones. México es un país centralista, con una política federalista, en donde pareciera que todo se construye desde el centro, para el centro, y en donde nos sumamos los estados. En su intervención en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, el consejero Miguel Castillo puntualizó que es necesario crear un sistema nacional de transparencia que tome en cuenta las realidades de cada entidad federativa. Hasta este momento contamos con una ley en todos los estados de la República Mexicana, pero aún no son homogéneos los procedimientos ni los plazos para el cumplimiento del derecho a la información. Es la participación de Miguel Castillo. Y el tema de la transparencia ha construido de una manera diferente. Y les voy a dar algunos ejemplos. Primero, la transparencia llegó a la Federación en el año 2002 con un órgano federal acotado que solamente tenía facultades sobre el Poder Ejecutivo Federal, que no tenía capacidad de sanción y que además era un órgano descentralizado de la Secretaría de la Función Pública. Hoy, a 10 años de la Ley de Transparencia,
están empezando los diputados federales y senadores a discutir en darle autonomía a un órgano que era necesaria que lo tuviera desde hace tiempo. Y no solamente por cuestión lógica, sino por cuestión constitucional. En el año 2007, ya con el presidente Felipe Calderón en el poder, el Congreso de la Unión hizo una reforma al artículo 6 constitucional donde instruyó que los organismos especializados de transparencia fueran organismos constitucionalmente autónomos. Ya han pasado 6 años y volvemos a tomar la discusión del órgano federal cuando en los estados hay órganos constitucionalmente autónomos con capacidades de sanción, con un bagaje amplio de facultades ante todos los sujetos obligados del Estado, incluyendo universidades públicas, partidos políticos, fideicomisos, etc. Y donde digamos que ese ejemplo estatal empezó a cundir a nivel nacional. ¿Cómo era posible que el órgano federal estuviera tan acotado? ¿Cómo era posible que el órgano federal fuera tan pequeño desde el ámbito de sus atribuciones, con la grandeza que tenían otros órganos estatales en sus estados, con sus problemáticas? Y esta discusión nos llevó a una gran revelación. Necesitamos construir un sistema nacional de transparencia y no un sistema federal de transparencia. Y esto tiene una enorme diferencia. Un sistema nacional tiene que incluir las visiones locales en el ambiente central y tiene que nutrir del ambiente central a las visiones locales. No se puede construir un sistema nacional de transparencia como si todos los municipios del país fueran las delegaciones del Distrito Federal, o como si los municipios del estado de Yucatán, Oaxaca, Durango no existieran en el ámbito de la rendición de cuentas. El tema del Sistema Nacional de Transparencia pasa por que construyamos de las experiencias de los estados un robusto sistema que nos permita conocer la información pública de los 3 niveles de gobierno de una manera ágil, pronta, rápida y expedita. Yo les pregunto, si alguno de ustedes ha hecho facultad del acceso a la información pública, podría por lo menos darse cuenta de que hoy, en el año 2013, tenemos la posibilidad de solicitar información. Ya hay mecanismos para ello. Cuando yo estudiaba hace algunos años en la facultad, la información pública ni siquiera teníamos facultad de acceder. No había internet, no había forma rápida de comunicar información. Y hoy el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho, también es una enorme necesidad para nutrirnos de la información cotidiana que todo mundo va generando en el ámbito de sus atribuciones. Por eso, cuando yo me pongo a reflexionar sobre lo que hemos logrado, pondero 2 aspectos que son fundamentales. La reforma nacional de transparencia que se está gestando hoy en el Congreso de la Unión, que ya pasó por la Cámara de los Senadores y que hoy está en la Cámara de Diputados, tiene 3 o 4 temas torales. El primero es construir una relación de corresponsabilidad entre estados y municipios en la materia de transparencia. Para ello, se habla de un órgano federal autónomo, con autonomía de gestión, con autonomía de decisión, y que va a revisar las negativas de información que los ciudadanos tengan de los sujetos obligados de los estados, confirmadas por los organismos de los estados. Esto lo que va a quitar es el sospechosismo, que es una palabra muy mexicana, de que todos los órganos garantes de los estados somos, de una u otra manera, órganos hechos a la medida de las necesidades de los gobernantes. Y esto no es verdad. En realidad, hemos luchado mucho por generar una cultura de transparencia, por hacer una política pública de la transparencia. Y si bien es cierto, en este camino hay errores, también hay aciertos que hay que destacar. Pero quitando cualquier grado de sospechosismo de que los órganos pudiéramos en algún momento beneficiar los intereses estatales sobre el interés del ciudadano, que el IFAI revise es una maravillosa y una magnífica señal para el ciudadano. Habrá una instancia federal despojada de la influencia local que podrá revisar nuestras determinaciones. Eso nos va a profesionalizar, eso nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo y eso nos va a permitir recuperar la confianza de los ciudadanos. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente.
aspecto importante que tiene que ver con estas reformas constitucionales en materia de transparencia es aquel que va a permitir que el IFAI funcione como una segunda instancia para que pueda revisar aquellos recursos de revisión de los cuales el resultado no quede conforme el ciudadano. Entonces, esto va a generar que en algún momento va a ser una instancia superior que le permitirá al ciudadano que si no queda conforme en su estado, pueda recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al IFAI. De esto habla Miguel Castillo. El segundo punto coyuntural de esta reforma es construir una ley general de transparencia que permita homologar a todas las leyes del país. Que los plazos en los que se entrega la información sean iguales en Aguascalientes, en Durango, en Yucatán, en Tijuana y a nivel federal. Que los procedimientos sean iguales. Que la forma de acceder a la información pública en cualquier estado del país sea simple, expedita y rápida, y que la calidad de la información sea velada por los órganos garantes de una manera homóloga. Esto es un anhelo largamente acariciado que con una ley general seguramente vamos a construir. Y el tercer punto que quisiera destacar es que seguiremos contribuyendo a la construcción de algo que yo le llamo la Política Pública Nacional de la Transparencia. Quienes crean que los órganos garantes de transparencia no debemos estar involucrados en la vida pública se equivocan. Quienes crean que la autonomía es sinónimo de estar despejado de lo político se equivocan. Los órganos de transparencia tenemos que ser puentes eficientes entre el ciudadano y la sociedad para construir una nueva relación basada en la información. Una relación que le haga al ciudadano recuperar la confianza por sus gobernantes y que le haga obligatoriamente al funcionario público, en base a la transparencia, ganarse la confianza de los ciudadanos. En este proceso de construir una mejor relación, la información pública es nuestra gran oportunidad. Informar lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué le hacemos y con qué dinero lo hacemos es indispensable en el ejercicio ético de la función. Por eso, no le debemos de tener ni miedo ni resquemor a una reforma de esta magnitud, pero también requerimos de todos ustedes para poder consolidar un derecho ciudadano que sigue siendo un derecho muy primigenio. El derecho de acceso a la información pública solo estará vivo en la medida de que los ciudadanos hagan uso de él, le encuentren una utilidad pública y permitan que la información pública sea la que construya la relación pública para la toma de decisiones informadas. Soy un convencido, y lo fui desde que entré como comisionado en Yucatán, y después de mi experiencia como presidente nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, que tenemos los comisionados que ser mucho más que resolutores de resoluciones de acceso a la información pública. Tenemos que ser grandes negociadores, tenemos que ser grandes constructores de una política pública, tenemos que construir sinergias y tenemos que generar proactivamente una relación de confianza entre la sociedad y el gobierno. La información pública es para mí un regalo preciado de la nueva Constitución Democrática de México. Por eso, y con esto me gustaría concluir, refiero una frase que siempre me ha encantado y que creo formalmente hoy que se está convirtiendo en un deseo y un anhelo de todos. Dicen que el motor más fuerte que tiene el mundo es el deseo de transformar las sociedades radica en la voluntad de sus hombres. La voluntad de sus hombres radica en la capacidad de entender el momento histórico que tenemos. Hoy, los ciudadanos piden información clara, oportuna, expedita y de localización simple. No parece difícil cumplirles. Y hoy, esa generación política que en muchos lados se ha hablado de que es la generación política del fracaso, esa generación tiene hoy la gran oportunidad de construir algo nuevo y diferente. Pero ustedes, como ciudadanos, desde su óptica de alumnos, futuros profesionistas,
futuros padres de familia, algunos ya lo son, tenemos que creer no solamente que lo podemos hacer, sino que lo podemos utilizar para el bien de México, para el bien de nuestra incipiente y moderna democracia, pero sobre todo para el bien de una nueva relación pública entre el gobierno y la sociedad. Yo, como funcionario público, se lo digo con toda honestidad, si no somos capaces de transformar las relaciones públicas en base a la información, habremos fracasado de nuevo. Gracias por continuar aquí en Sociedad Transparente, transmitiendo para usted ahora este foro que se llevó a cabo recientemente en la Escuela Libre de Derecho de Puebla para analizar las reformas constitucionales en materia de transparencia. Y a continuación, la comisionada de Durango, Lourdes López Salas, se refiere al impacto que tendrán estas reformas constitucionales para permitir que se establezcan mecanismos que permitan y que logren el combate a la corrupción. Justamente sobre ello, ella dio a conocer cifras alarmantes de lo que significa en nuestro país la corrupción y lo que se está haciendo para que a través de diferentes esquemas se pueda trabajar sobre un sistema nacional anticorrupción. Yo voy a compartirles un poco el tema de cómo la transparencia y el derecho de acceso a la información se han convertido en una herramienta para frenar o inhibir la corrupción o como mecanismos anticorrupción. Me tocó exponer un poco este tema en el Foro Nacional de Tijuana y realmente me quedé impactada por las citas que les voy a compartir a ustedes. ¿Por qué en la Comayre estamos analizando también este tema? Bueno, pues porque aún y cuando hay una propuesta de reforma para generar una Agencia Nacional Anticorrupción, también esta parte está entrelazada con el derecho de acceso a la información y la transparencia. Y nada más para darnos una idea, yo creo que estos temas no los podemos ver de manera aislada, tenemos que analizarlos de manera conjunta porque van de la mano. Tienen que ir uno con otro con el propósito de que cumplan con su función. ¿Qué es lo que pasa? A veces se confunde lo que es el derecho de acceso a la información, se confunde lo que es la transparencia y la otra parte, el otro eslabón es la rendición de cuentas. Jóvenes ahora, estudiantes, futuros profesionistas, como bien decía Miguel, en sus manos está esta gran oportunidad histórica también de transformar estos aspectos de la vida cotidiana y más ustedes que estudian Derecho. Y nada más por compartir con ustedes qué significa la corrupción. ¿Alguien sabe? ¿Jóvenes? ¿Estudiantes? ¿Quién quiere? ¿Sin miedo? Sin miedo y sin vergüenza. Bueno, les voy a decir lo que yo encontré de lo que es corrupción. La corrupción viene del latín corruptus, que significa romper o destruir. Por consecuencia debemos leer que la corrupción destruye y rompe algo que dijo hace ratito y con eso se rompe la confianza, que es absolutamente indispensable para el sistema democrático. Si nosotros no creemos en nuestros gobernantes, si no creemos en nuestros maestros, si no creemos en nuestros padres, entonces el asunto se torciona. Y bueno, la corrupción en esta etapa contemporánea siempre envuelve una relación distorsionada entre el poder y el dinero y describe el mal uso del poder público a cambio de dinero. Eso es la corrupción. Y claro, por supuesto, para llevar a cabo la corrupción se necesita que haya dos partes y obviamente que tiene que ver, no tiene que ver con las personas que tienen dinero o con las personas que tienen poder, porque las dos pueden estar involucradas, tanto el que tiene dinero para corromper como el que tiene poder, y ahí van entrelazados. Y bueno, les voy a dar unos datos duros que les decía yo que me quedé impresionada de lo que representa la corrupción en el mundo, en nuestro país y en Latinoamérica. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, el IPC, elaborado por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 100 de 183 países, con una calificación
de 3.0 en la escala del 0, que es la de mayor calificación, y 10, que es la de menor percepción de la corrupción. Es decir, nosotros estamos abajo, estamos muy mal calificados. De acuerdo al barómetro global sobre la corrupción, que también es otra calificación que elabora, o índice que elabora Transparencia Internacional, el 76% de los mexicanos manifestaron en el 2010 que la corrupción, según su percepción, había aumentado 3 años atrás. Y fíjense, este dato interesantísimo: 3 de cada 10 mexicanos, es decir, el 31% de los que fueron entrevistados, declararon en 2010 haber pagado un soborno. 31% reconocen haber pagado un soborno. Y lo que nos representa a los mexicanos, de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CEPS, la corrupción nos cuesta más o menos algo así como 1.5 billones de pesos al año. 1.5 billones. O sea, imagínense lo que es esto. Y según la misma fuente del CEPS, dicen los empresarios que ellos pagan por lo menos del 10% de sus ingresos comisiones, entre comillas, para seguir funcionando y que nadie los moleste. Estas cifras realmente pudieran hasta pensarse son escalofriantes para lo que representa económicamente hablando. De eso estamos, de este tamaño estamos hablando del problema que tenemos de corrupción en nuestro país. Y bueno, pues, aún y cuando tenemos estas cifras, yo pienso que no todo está perdido y que sí necesitamos empujar de manera decidida para ir combatiendo estas malas prácticas que muchas veces nos rebasan. Por el hecho de que si me detuvo un tránsito, en lugar de que me sancione porque me paré en un alto, pues le voy a dar una mordida para que me deje ir, ¿no? Entonces, esto sí lo tenemos que ir trabajando, porque finalmente tiene que ver con lo que decíamos hace rato, la confianza. Regresamos con Sociedad Transparente. Continuamos con Sociedad Transparente. La consejera del Instituto de Transparencia de Durango, Lourdes López Salas, habló también de la importancia que tienen transparentar las declaraciones patrimoniales. Ella refirió que en este esquema que se analiza para crear una comisión anticorrupción, se debe de pensar también en la forma en que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben ser conocidas por todas las personas para darle seguimiento puntual al uso que están haciendo de los recursos públicos y evitar actos en contra de la legalidad. ¿Qué ha hecho México a lo largo de los últimos 20 años para combatir aparentemente el tema de anticorrupción? Se ha generado diversas leyes y estamos hablando que se genera la ley de responsabilidades de los servidores públicos, la ley de adquisiciones y arrendamientos del servicio público, una ley de servicio profesional de carrera en la administración pública. Aparece la ley de transparencia y acceso a la información en el 2002 y bueno, vienen otras leyes más actuales como la de contabilidad, presupuesto y gasto público y fiscalización en el 2008, que nos está dando más luces de que sí se debe de trabajar en el tema de transparentar el ejercicio público a través de una ley de contabilidad gubernamental. Y ya este año se tiene que estar aplicando con el tema de la armonización contable, donde todas las contabilidades de los 3 niveles de gobierno tienen que estar alineadas y prácticamente actualizadas en tiempo real. Eso es un avance y va caminando. Y bueno, hace unos días se inicia la discusión para la conformación de esta Agencia Nacional Anticorrupción, donde, por cierto, estuvo Blanca Lilia en esta consulta que hacen las Comisiones Unidas en el Senado de la República, que empezaron a escuchar hacia dónde tenemos que caminar en el tema de esta Agencia Nacional de Anticorrupción. Y bueno, yo donde creo, en una opinión humilde de esta servidora, donde estamos entrampados en el tema
de evitar o frenar el tema de la anticorrupción. Les decía hace rato que confundimos tanto el derecho de acceso a la información como la transparencia y este último eslabón que es la rendición de cuentas. Y entonces siempre debemos pensar que estos tres aspectos de la vida democrática tienen que ir unidos para que tengan los mejores resultados. El año pasado Durango entró a un análisis de su reforma constitucional estatal hacia una reforma del Estado. Se hicieron todo el año pasado una serie de reformas, obviamente que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas se analizó. Y en ese debate decía el doctor Mauricio Merino que existe una desconexión entre los tubos que llevan el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, no están conectados. Y por lo tanto, bueno, pues es necesario que se haga todo un trabajo para que el tema de la cosa pública realmente se analice en el ámbito o en el espacio público, que finalmente es de todos. Cosa pública, el dinero público, las acciones tienen que estar en el debate de lo público. Y obviamente que de ahí podríamos iniciar con el tema del combate a la corrupción. Bueno, pues ahí tienen diferentes puntos de vista. Se vale en esta sociedad plural y democrática que vivimos hoy en México conocer lo que opinan muchas de las personas que están hoy al frente y trabajando en pro de la transparencia. Se trata justamente de seguir fomentando la cultura de la legalidad y en eso debemos de participar todos, ustedes y nosotros, la sociedad en general, asumir ese papel de responsabilidad que le corresponde y desde luego en una vigilancia permanente hacia las autoridades. Llegamos así al final de este espacio. Le invitamos para que siga de cerca las actividades de la CAIP a través de nuestro portal de internet www.caip.org.mx. Por el favor de su atención, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana.